A todo el grupo que hoy está aquí conectado, sea bienvenido, que Dios les bendiga y pues vamos a iniciar este tiempo precioso, ¿verdad? En adoración a nuestro Dios. Creo que después de todo un día, después de toda una semana, hoy que estamos iniciando un nuevo mes, nuestro día siempre se resume a poder tener un encuentro con la presencia de nuestro Dios. No hay nada que eso se pueda comparar y creo que todas estamos aquí porque deseamos poder encontrarnos con Él, poder tener ese tiempo poderoso de refrigerio. Así que yo te invito a que con tus manos en alto y con tu adoración puedas levantar la mejor adoración y el mejor perfume para el Rey de Gloria. Quiero levantar
Este mes estaremos tratando el tema de hacedoras. Así que con esta prédica hacemos oficial el inicio de nuestra serie. Yo tengo el privilegio de presentar a mi querida Maggie Decano, digna representante del Reino de Dios desde la ciudad de Guatemala, creadora de las Cartas de Maggie, un hermoso ministerio que dirige, bendiciendo a muchas personas todos los días. La conocí justamente en este ministerio y realmente es una mujer que ha marcado mi vida. La admiro por la forma en que busca de Dios y también cómo Dios la usa a ella. Más adelante la conocí leyendo su libro, Cita con tu destino. Algunas de este grupo también lo conocen. Otros de sus libros, De la vergüenza a la victoria y Conquista tu matrimonio. Querida Maggie, si está por ahí, le agradecemos que encienda su cámara y video. El tiempo es todo suyo. Bienvenida. Muchas gracias, ya estoy por aquí. Qué bendición poder compartir con ustedes esta noche. Me siento bendecida, me siento privilegiada y oro porque de verdad sea de bendición esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Yo creo que esta serie Hacedoras va a traer un despertar a muchas de ustedes y aquellas que se puedan unir a este grupo. Porque estamos viviendo tiempos donde realmente necesitamos ser hacedoras de la palabra. Creo que muchas de las pruebas que hemos estado viviendo, de las sacudidas a nivel mundial, han sido precisamente para provocar que nosotros nos despertemos, nos levantemos y realmente demostremos en quién hemos creído, en qué hemos creído. Yo le he puesto hoy a esta enseñanza: Dios es el dueño de mi futuro. Yo creo que cada una puede decir: Dios es el dueño de mi futuro. En medio de la incertidumbre que estamos viviendo, en medio de tan malas noticias, en medio de una atmósfera cargada de mucha muerte, podemos realmente decir: Dios es el dueño de mi futuro. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice en Jeremías 29, 11 al 13. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Y dice, no dice un plan, yo tengo un plan, no. Él tiene planes. O sea que cosas muy grandes, es una promesa que le dio a su pueblo en medio de una situación desesperante que ellos estaban viviendo, y yo creo que esta promesa es también para nosotros en medio de los tiempos que estamos viviendo. Me causa mucha inquietud el ver que esta promesa está condicionada. Él dice: yo tengo planes buenos para ustedes, de bien y no de mal. Pero dice, la condición es: si me buscan de todo corazón. Entonces lo vamos a encontrar cuando lo busquemos de todo corazón. Y yo creo que esta temporada que hemos estado viviendo, nos hemos dado cuenta de que la vida, lo que está pasando en el mundo, no es precisamente un picnic, ¿verdad? Sino un campo de batalla. Se ha levantado realmente una lucha muy poderosa, y el enemigo ha venido como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar. Y necesitamos muchas de nosotras necesitamos un cambio de imagen espiritual. Necesitamos realmente vestirnos de la armadura de Dios, y necesitamos realmente quitarnos ese atuendo natural, ¿verdad? Y reemplazarlo por esa armadura de Dios y por las armas espirituales que Él nos ha dado. Sin embargo, la Biblia dice en 2 Timoteo 3:1, también deben saber esto, que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. Y yo creo que estamos viendo eso, precisamente eso, tiempos peligrosos. Y la palabra peligroso, esa palabra peligroso es una palabra griega que es chalepos, que significa dificultad, peligro, furioso o duro de soportar. Entonces, si nosotros vemos lo que hemos estado viviendo, podemos darnos cuenta que estamos viviendo esos tiempos peligrosos y en este tiempo no podemos perdernos realmente de lo que Dios está haciendo en medio del caos, en medio de la oscuridad que podamos estar viendo en el mundo. Dios está preparando algo nuevo porque sus planes para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces son cosas que yo no solo tengo que creer, sino que tienen que bajar a mi corazón. La palabra dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces, si se da cuenta, hay algo que hacer. No solo es creer, no solo es leer la palabra, ver las promesas que están ahí para mí, sino actuar sobre ellas. Entonces, mire, hay algo que Dios puso en mi corazón desde el año pasado, precisamente antes de la pandemia, en el mes de febrero. El Señor me dio un sueño y el Señor me mostraba que necesitaba un despertar en sus hijas. En este sueño que yo tuve, yo iba a un congreso de mujeres, habían muchísimas mujeres en ese lugar, pero cuando yo subí al escenario todas estaban dormidas, todas estaban distraídas, estaban platicando, no les interesaba lo que estaba pasando ahí. Y cuando yo subí al escenario, yo me di cuenta que perdí mis notas, que no tenía lo que había preparado y fue como, bueno, Señor, entonces ahora dime de qué hablo. Y tenía mi Biblia en la mano y la abrí, y cuando yo abrí la Biblia, la abrí precisamente en Jueces 4 y 5, donde habla precisamente de Débora. Y el Señor me dijo algo, me dijo, en mis manos ustedes son martillos y armas de guerra. Y yo sé que es como Dios ve a cada mujer. Yo siempre he dicho que la mujer es el arma secreta de Dios, que somos su brazo derecho. Y necesitamos un despertar. Entonces, esta es una temporada definitivamente de gran adversidad, de mucha guerra espiritual. Hemos sentido la opresión, hemos sentido el desánimo muchas veces, hemos sentido incluso la incertidumbre de qué va a pasar. ¿Qué me espera en el futuro? ¿Qué va a ser de mis hijos? Por eso yo iniciaba con esta promesa de Jeremías 29:11, porque necesitamos aferrarnos a eso. Somos hijos de Dios, somos herederos. Él sigue en control de todas las cosas. No es el enemigo el que gobierna, es Él el que gobierna y el que controla todas las cosas. Por lo tanto, puedo tener la certeza que lo que espera en los años por venir para mis generaciones y para mí son planes de bien y no de mal, porque Él tiene para mí un futuro y una esperanza. Sin embargo, a causa de lo que hemos estado viviendo, mucha gente ha caído en desesperanza, mucha gente ha dejado de creer, mucha gente que perdió seres queridos por causa de la pandemia, que se ha peleado con Dios, que no quiere nada con Dios, que culpan a Dios por lo que pasa y se alejan. O simplemente han caído en una pasividad espiritual. ¿Por qué? Porque se cerraron las iglesias, porque estuvimos encerrados tanto tiempo que simplemente pues nos enfriamos espiritualmente y muchas personas cayeron precisamente en una pereza espiritual. Y la palabra recomienda en Hebreos 6:12, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Mire, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y cuando yo leí esa palabra, no sean perezosos, yo fui al diccionario a ver esa palabra y dice que como pereza denominamos la negligencia, flojedad o descuido de los deberes u obligaciones en que deberíamos ocuparnos. O sea, la palabra como tal, la palabra pereza, proviene del latín pigritia,
Y la pereza dice que es una falta de voluntad para actuar, para trabajar o atender las tareas que nos competen. O sea, es un antivalor, pues es contraria a valores considerados positivos como la diligencia, la eficiencia y la responsabilidad. Entonces, si se da cuenta, la pereza es como una herramienta que el enemigo está usando. Primero viene el desánimo, luego los ataques a nuestra mente y caemos en esa pereza espiritual. No tengo ganas de orar. ¿Para qué oro si Dios no me escucha? Si mire la situación que estoy pasando, a pesar de que oro o ayuno, no pasa nada. Y vamos cayendo en esa pereza espiritual, pero pereza también es vivir abatida, es también desertar o renunciar. Y eso llamó mi atención porque sí, yo misma reconozco que he pasado situaciones que me han hecho caer a veces en desánimo o cansancio, ¿verdad? Ha habido días, estoy saliendo de una prueba con mi salud muy fuerte. Precisamente en julio, el 20 de julio, yo estaba siendo sometida a una cirugía y podría decir, esto vino de repente con un diagnóstico de cáncer y yo podría decir, Señor, pero ¿por qué, verdad? Si tú permites esto, pero sabe que esto no me hizo caer a mí en desánimo, no me hizo caer, cuestionar a Dios o caer en un letargo espiritual, porque yo sé que Él sigue teniendo el control, yo sé que Él es soberano y que venga lo que venga a mi vida, Él es el dueño de mi vida, de mi cuerpo, de mis días. Él los diseñó y Él sabe lo que está escrito en su libro acerca de mí, así que yo sigo aferrada a Él, sigo aferrada a su palabra y sigo siendo hacedora de su palabra. Sabe que yo no me detuve, nadie supo que yo estuve en el hospital, nadie supo que yo estuve en un tiempo de reposo porque el devocional de las cartas de Maggie no dejó de llegar un solo día. ¿Por qué? Porque creo que a mí el enemigo no me puede detener de lo que Dios me llamó a hacer. Yo quiero ser diligente, no perezosa, quiero ser realmente responsable con lo que Dios me ha confiado. Entonces, nadie supo. ¿Por qué? Porque el devocional seguía llegando y era algo que aún desde esa cama de hospital, ¿verdad? Pendiente de que llegara, de que se publicara en las redes sociales. Entonces, yo creo que mucha gente está ahora, como decimos comúnmente, tirando la toalla, ¿verdad? Por causa de las situaciones que ha estado viviendo. Y yo creo que el Señor nos ama demasiado como para que nosotras permanezcamos pasivas o nos alejemos de Él. El enemigo realmente dice Juan 10:10 que es un ladrón que viene a robar, matar y destruir. Es muy astuto, es seductor y lo que él busca es que nosotras permanezcamos pasivas, porque si permanecemos pasivas, nosotras somos presa fácil. ¿Sabe a quiénes ataca el enemigo? A las débiles en la fe. Aquellas que se enfriaron, aquellas que no son hacedoras, sino que han sido solamente oidoras, ¿verdad? A un Job, después de haber pasado una gran prueba, dijo, de oídas te había oído, ¿verdad? Ahora mis ojos te ven, o sea que llegó un momento que sus ojos fueron abiertos y dijo, no estoy siendo un hacedor, aunque su fe fue probada y salió aprobado, él reconoció, ¿verdad? De oídas te había oído. Entonces, no podemos ser solamente oidoras, tenemos que ser hacedoras. El enemigo quiere que permanezcamos pasivas y sin embargo, la palabra nos aconseja que seamos sobrias y que velemos, ¿verdad? Porque nuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, los leones cazan durante la noche, los leones están, ¿verdad?, oliendo donde hay carne. Los leones, si huelen a carne, eso los atrae. Y yo siempre les digo a las mujeres, si ustedes huelen a Espíritu Santo, este es un perfume que el enemigo no lo soporta. Entonces, yo siempre le digo, Señor, quiero oler a Espíritu Santo, no a carne. Mire, el olor a carne es tan fétido, ¿verdad? Cuando uno va a un mercado, a una carnicería, uno puede, hay veces es insoportable el olor, ¿verdad? Así huele la carne y yo le digo, Señor, yo no quiero ese olor fétido en mí, que atraiga a ese león rugiente, yo quiero oler a Espíritu Santo.
La pereza y la pasividad, ¿sabes? Son un obstáculo y una tentación para las mujeres guerreras de Dios. Yo creo que para muchas de nosotras, y yo les confieso que yo misma lo he sentido, a veces yo le digo a mi esposo, quisiera ser como un avestruz, que simplemente ante todo lo que estoy viviendo mete la cabeza, ¿verdad? Y para no ver, para no sentir, pero deja todo el cuerpo de fuera. Y no podemos, ¿verdad? Puedo ponerme unos lentes, ¿verdad? Para no ver lo que está pasando a mi alrededor, o simplemente citar las escrituras. Hay personas que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 pensando que como que es un amuleto de buena suerte, que porque la tienen abierta en el Salmo 91, ¿verdad? Pues están siendo guardadas y la verdad es que el Señor sí nos guarda, Él prometió estar con nosotros siempre, pero necesitamos, ¿verdad? Algo más para que esas montañas de oposición que se han levantado desaparezcan. Aunque la confesión de la palabra, el uso correcto de esa espada que el Señor ha puesto en nuestra mano, es beneficiosa para nosotras, ¿verdad? Es algo que Dios ha demandado de nosotros, es parte de nuestra armadura, a menudo requiere acción, requiere realmente una acción. Y les quiero contar un testimonio. Yo era una mujer así muy, muy pasiva, he sido un poco tímida, introvertida, aunque ustedes no lo crean. Y yo recuerdo que hubo tiempos en mi vida, precisamente el testimonio está en mi libro Conquista tu matrimonio, pero para mí era más fácil llorar cuando venía una situación difícil, ¿verdad? Simplemente lamentarme, llorar, quejarme, pero no hacer nada. Y vino a mi vida ese despertar porque yo estaba precisamente con un problema de matrimonio, tirada en mi cama llorando, cuando yo sentí como el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, no es tiempo de llorar, es tiempo de pelear. Y fue un despertar porque yo sentí esa fuerza del Espíritu Santo que vino sobre mí y, ¿saben? Me levanté como con una ira santa y fui a tomar el palo de una escoba y lo reprendí por toda mi casa y le dije, te descubrí y te vas de mi casa, te vas de mi vida, te vas de mi matrimonio en el nombre de Jesús. Y abrí la puerta y le gritaba y fue realmente un despertar porque a partir de ese día empezaron a venir muchas victorias. O sea, yo creía la palabra, era una mujer que le creía a Dios, pero no había tomado una acción. Y cuando yo tomé una acción, mire, yo me volví una mujer radical y loca en mi fe. Loca en mi fe porque, mire, estábamos pasando un desierto donde habíamos perdido todo económicamente hablando. Perdimos, le puedo decir, la estufa, la refrigeradora, la lavadora, la licuadora, todo se fundió. No teníamos trabajo, no teníamos para comer. Y lo único que tenía era esa fe. Y yo sabía que necesitaba ponerle acción, necesitaba no solo escuchar, sino hacer. Y entonces yo le dije a mi hija mayor un día, vamos a ir a hacer como hizo el pueblo de Israel cuando derribó los muros de Jericó. Vamos a darle 7 vueltas, no a la casa porque no podía rodear solo la casa, tenía que rodear la cuadra. Y le dije a mi hija, vamos a ir a declarar Ezequiel 37, porque dice que podemos llamar al Espíritu de Dios que sople de los 4 vientos y que lo que está seco y muerto va a resucitar. Y yo con esa fe empezamos a dar las 7 vueltas alrededor de la cuadra. Llevábamos apenas 4 vueltas, así declarando Ezequiel 37 muy calladito para no despertar las sospechas o las murmuraciones de los vecinos. Pero yo le había dicho algo al Señor, no voy a impactar solo mi casa, yo voy a impactar mi cuadra. Y llevábamos la 4ª vuelta cuando iba un hombre con una Biblia bajo el brazo del otro lado de la calle y cuando él nos vio, él se cruzó, se puso frente a mí y me dijo, siento del Señor decirle que la batalla que está peleando, el Señor ya le dio la victoria. Profetice como dice Ezequiel 37. Era lo que yo iba declarando. 4 vueltas nada más, ni siquiera el Señor permitió que diera las 7 y vino inmediatamente con una respuesta. ¿Sabe que ese día yo no tenía para la comida? Y él sacó su billetera y era un hombre también muy sencillo, muy humilde y
y una billetera así desgastada, apenas llevaba un billete, ¿verdad? Pequeño, pero lo sacó y me lo entregó y yo sentí, no tiene que dármelo porque yo veía que tal vez él también lo necesitaba y él me dijo, recíbalo porque es una orden del Señor y prepárese porque esta misma noche el Señor la sorprende. ¿Sabe qué pasó esa noche? Fuimos a la iglesia con mi familia, había servicio y terminó el servicio y no pasó nada y yo me fui un poco triste porque yo estaba expectante, tal vez una palabra, tal vez algo va a pasar aquí, no pasó nada, pero ya íbamos con mi familia terminando el servicio cuando alguien nos habló y dijo, espérenme, no se vayan porque el Señor me dio una orden y el Señor dice que yo siembre en ustedes y Él nos dio un cheque que superaba bueno, como que hay mujeres de otras naciones, no sé si lo van a entender, pero aquel hombre me había dado un cheque de 50 quetzales, que es la moneda nuestra, un billete para la comida de ese día de 50 quetzales, pero el Señor me sorprendió esa noche con un cheque de 5,000 quetzales. Entonces, yo he comprobado que muchos de los milagros que han ocurrido en mi vida ha sido por no quedarme simplemente sentada esperando que todo venga, sino que tomar una acción, ¿verdad? Porque la palabra es viva, ¿verdad? Dice que es viva, ¿verdad? La palabra cobra vida no solo cuando la declaramos, sino cuando nosotros tomamos acción sobre esa palabra. Entonces, yo creo que estamos viviendo esos tiempos, ¿verdad? Santiago 1:22 dice, pero demuestren. Esta versión me gustó, es una versión amplificada. Dice, demuestren que son hacedores de la palabra, obedeciendo activa y continuamente los preceptos de Dios, y no meramente oyentes, que escuchan la palabra, pero no asimilan su significado, engañándose a sí mismos con razonamientos erróneos contrarios a la verdad. Esta es la versión amplificada en inglés y me gustó cómo lo dice porque es una manera más clara, ¿verdad? Y sobre todo también condicionada porque dice que seamos hacedores de la palabra, obedeciendo activa y continuamente los preceptos de Dios, no solamente oyentes. Lo que Santiago está advirtiéndonos en este pasaje es que somos engañadas cuando nosotros simplemente escuchamos la palabra, pero no actuamos sobre ella. Entonces, con demasiada frecuencia, nosotras escuchamos la palabra o los mensajes proféticos, pero no respondemos con una acción. Entonces, muchas veces no vemos lo que estamos esperando ver de parte de Dios, o Dios no me escucha, Dios no me contesta. ¿Por qué? Porque simplemente no le hemos puesto acción a esa palabra o a nuestra fe. Entonces se requiere acción porque cuando somos hacedoras, gran parte de esta acción va llena de fe y eso provoca los milagros. Entonces la palabra hacedor, mire, la palabra hacedor es una palabra griega que es poietes. Se pronuncia poietes y se refiere a realizar, el que crea o hace algo, y también significa orfebre y creador. O sea que cuando yo soy hacedora, yo puedo provocar muchas cosas, yo puedo crear muchas cosas, ¿verdad? Soy como ese orfebre, dice, ¿verdad? Que hace vasijas y que trabaja el barro y crea muchas cosas. Entonces, no me refiero precisamente a una actuación, podría decir tal vez a legalismo o a religiosidad, ¿verdad? Sino una persona orientada a la actuación que cree, ¿verdad? Que actuar para Dios le va a asegurar recibir el cumplimiento de sus promesas, de lo que está escrito en la palabra. Entonces, si somos obedientes, es porque estamos seguras, ¿verdad?, de que Él nos ama tanto que definitivamente su palabra no vuelve vacía,
sino que cumple el propósito para el cual nosotros no solo la enviamos, sino que le ponemos una acción. Entonces necesitamos realmente actuar. Mire, la palabra también, yo encontré también que la palabra hacedor significa para nosotros, según Santiago, ¿verdad? Tiene otro significado, ¿verdad? Que es también poieo. Y precisamente de ahí viene la palabra poema. Significa hacer algo, pero también se usa para referirse a permanecer. Y esto me sorprendió mucho porque permanecer es también comprometerse. ¿Permanecer en quién? Permanecer en Dios. En Él, para que podamos estar de acuerdo con su palabra, de modo que nosotras podamos estar totalmente comprometidas con Él a ser hacedoras de su palabra. Esto realmente me causó una gran impresión, porque la única forma de conocer a Dios y de conocer su voluntad para nosotros es permaneciendo. Y hay una conexión entre esas dos palabras, según las palabras griegas, ¿verdad? Entre hacedor y permanecer. Entonces esto es realmente poderoso entenderlo, ¿verdad? Cuando escudriñamos la palabra y vamos descubriendo esas cosas que están ahí, es realmente, hay una riqueza espiritual ahí. Entonces, permanecer en quién, permanecer en Dios. Dice 1 Juan 2:28. Esta es la traducción, nueva traducción viviente, y dice: y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Y Juan 15:7 dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y es precisamente lo que yo he experimentado en mi vida, ¿verdad? No solo es hacer, porque hacer también es permanecer. Y yo creo que todas anhelamos permanecer unidas a Él. Ninguna quiere, ¿verdad?, separarse. La Biblia dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y que todo pámpano, ¿verdad?, debe estar unido a la vid. Y eso es permanecer unidas a Él, sabiendo de que nada nos puede separar, ¿verdad?, de su amor. Ni la muerte ni la vida, dice, ni ángeles ni principados nos pueden separar de su amor. Entonces, la única manera en que estamos verdaderamente capacitadas para ser hacedoras de su palabra es permaneciendo en Él. Ahora, mi punto es este. El Señor muchas veces permite desafíos en nuestra vida, como el que permitió en el mes de julio en mi vida. O sea, soy una mujer que lo ama, que tiene años dedicada a servirlo, una mujer que lo honra. He caminado en obediencia, he caminado con fe, he visto milagros sorprendentes. Mi vida está completamente rendida a Él. Entonces, ¿cómo puede ser posible que Él, que venga un diagnóstico? Si Él es el que me guarda, si yo le estoy sirviendo, ¿por qué permite un diagnóstico de cáncer? Cualquiera podría decir es contradictorio, ¿verdad? Pero lo que yo descubrí es que Él va a permitir desafíos como los que está permitiendo ahora, ¿verdad? Tal vez no con una enfermedad, tal vez con la muerte de un ser querido, tal vez con la pérdida de un trabajo, tal vez con el rompimiento de un matrimonio, que se dieron muchos también con la pandemia, tal vez un hijo que se fue de casa, no sé. Él va a permitir desafíos para provocar que nosotras nos levantemos y seamos realmente hacedoras. Entonces, eso es lo que yo descubrí con este testimonio que les cuento. Yo me pude haber sentado a esperar y decirle, Señor, bueno, tu palabra dice que no hay justo desamparado, su descendencia que mendigue pan, Señor. Así que tú vas a poner pan en mi mesa y esperar sentada a ver qué pasaba, ¿verdad? Pero tuve que tomar una acción para provocar este milagro. Entonces, yo quiero realmente que podamos entender hoy que estamos en una temporada de guerra, que no debemos permitir que un espíritu de sueño, un espíritu de pereza, de estupor se apodere de nosotras,
porque si no, nosotras no vamos a ver, ¿verdad?, la manifestación de lo que Dios tiene para nosotros. Yo he visto ese despertar en mi vida espiritual y cómo Dios ha usado las situaciones difíciles que vienen a mi vida para llevarme a un nuevo nivel de lo sobrenatural. Mire, yo pude experimentar esto. Yo me rendí delante del Señor 3 días orando y buscando, diciéndole, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero sé que tú tienes el control, así que me rindo a esto. Y le decía, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y el Señor me dijo algo, ¿quieres ver mi gloria? Muéstrame tu corazón. Y fue realmente tremendo sentirme confrontada, ¿verdad?, con lo que había en mi corazón, porque había situaciones que yo había estado acumulando que habían traído dolor y no estamos exentos, ¿verdad?, de que nos dañen, de que envíen palabras de maldición sobre nosotras, que muchas veces, ¿verdad?, gente se levante contra nosotras. Y había situaciones que a mí me habían dolido, que yo había guardado en mi corazón y que justificaba ese dolor. No lo quería soltar porque justificaba ese dolor. Y el Señor me mostraba, porque yo le dije, Señor, yo sé que el cáncer tiene una raíz, ¿verdad? ¿Dónde está? Y el Señor me mostró realmente que quería limpiar mi corazón, que había provocado nuevamente un desafío en mi vida para llevarme a un nuevo nivel, para llevarme a nuevas alturas espirituales. Entonces, creo que necesitamos entender esto. Si hay un desafío que están enfrentando en su vida, yo no las conozco y puede ser que haya desafíos ahorita en su vida, situaciones que tal vez no entienden, ¿verdad? Yo creo que como el Señor le dijo a Juan, lo que yo hago contigo tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás después. El Señor está provocando que nos despertemos y nos levantemos para ser hacedoras y no solamente oidoras. Cuando nosotras nos levantemos, vamos a empezar a ver los milagros que estamos esperando. Y cuando yo pensaba en esto, pues precisamente les comentaba que el Señor me habló en el sueño de Débora. En ese tiempo yo convoqué a través de mi página a 21 días de oración. Primero, oración por nuestros hijos, por nuestros hogares, y luego fue por los matrimonios. Pero lo que yo estaba provocando con esto era que las mujeres se levantaran a guerrear, a pelear, a arrebatar sus promesas. Y fue una respuesta impresionante. En cada tiempo de oración fueron más de 4,000 mujeres unidas, ¿verdad? Primero por nuestros hijos y nuestros hogares y después por los matrimonios. Y Dios está haciendo grandes cosas a través de nosotras. Quiere que las mujeres realmente nos levantemos. Y cuando yo le preguntaba al Señor, precisamente de esto, el Señor me llevó precisamente a la vida de Débora. Yo encontré 2 cosas importantes que yo les quiero dejar hoy de la vida de Débora. Son estrategias. La Biblia está llena de estrategias y a mí me encanta. Por eso en mis libros yo siempre uso las mujeres de la Biblia, porque eran mujeres como nosotras, comunes, mujeres con problemas como los que nosotras tenemos, pero mujeres que supieron levantarse en medio de sus circunstancias y sus dificultades. Y precisamente Débora es una de ellas. Ustedes pueden leer la historia en Jueces 4 y 5 y se van a dar cuenta, ¿verdad?, de cómo sucedió todo esto. Pero 2 cosas importantes, no voy a leer todo el pasaje por el tiempo, pero comienza diciendo Jueces 4 que había 20 años de opresión había vivido el pueblo de Dios por causa de su desobediencia. El Señor los entregó en manos de Javín y Javín tenía un comandante del ejército que era Sísara. Y se levantó, dice, venía contra ellos con 900 carros de guerra. Imagínense que le anuncien al rey que viene, ¿verdad?, un ejército de 900 carros de guerra contra ellos. Se llenó de temor, pero se levantó una mujer. Se levantó una mujer, Débora. ¿Y qué pasó con ella? Mire, número 1 de la vida de Débora, yo entiendo que debo despertar a la heroína de la fe que vive dentro de mí. Número 1, despertar a la heroína de la fe que vive dentro de mí. Dentro de cada mujer hay una heroína. ¿Por qué? Porque la mujer fue criada, yo les decía, como brazo derecho de Dios. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, Él dijo, voy a hacer un Ezer.
Y esa palabrita hebrea, eser, se usa solo para la ayuda de Dios para nosotros y la ayuda de la mujer. Entonces, imagínense que él usa esa palabra específicamente para las mujeres. Solo se usa para él y para la mujer. Él dijo, yo necesito a alguien que sea mi brazo derecho en la tierra y le voy a dar todo lo que ella necesita, la voy a capacitar, la voy a llenar de toda la fuerza que necesita para que esa mujer me sea útil. Entonces, hay una heroína de la fe en cada una de nosotras que necesita despertar. ¿Por qué? Porque a muchas las circunstancias nos han dejado abatidas, cansadas. Una de las cosas que el Señor me dijo cuando empezó ese desierto que yo les hablo hace algunos años, precisamente en un sueño, el Señor me dijo, fuerte y valiente, mi soldado. Y fue donde el Señor empezó realmente a sacar a luz todo lo que Él había puesto en mi interior, esa fuerza que Él ya había puesto dentro de mí, ese poder que ha puesto en la vida de una mujer, esas virtudes que había puesto en mí como mujer, y fue de la manera en que gané muchas batallas. Entonces yo entiendo que es crucial que las mujeres descubramos cómo hemos sido criadas por Dios. Fuimos creadas para dar vida, fuimos creadas para ser los pilares que sostienen la familia, fuimos creadas como embajadoras de la libertad y es necesario que en este tiempo ocupemos el lugar que nos corresponde. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos necesitan, nuestros esposos nos necesitan, las personas alrededor nos necesitan. Entonces, dice Jueces 5:7, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Todo estaba muerto, todo estaba en opresión, todo estaba, ¿verdad?, en una situación muy difícil. Y dice, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. O sea, sintió compasión, dijo, si yo no hago algo, aquí no va a pasar nada. Y yo creo que muchas mujeres necesitamos despertar, ¿verdad? Y reconocer que fuimos creadas para algo mayor. Mire, la palabra aquí hebrea para levantar en este pasaje, hasta que yo, Débora, me levanté, esa palabrita levanté es una palabra hebrea que es kum. Es una palabra compuesta que describe la posición que nosotras debemos tomar, y es una posición de estar firme, es una posición de estar de pie, ¿verdad? De no estar acostada, ¿verdad?, tendida, sin fuerza, sino es una posición de estar firme, de estar de pie, un cambio físico de posición, de preeminencia o de poder. Significa alzar, significa despertar, significa resucitar. Estar de pie con un propósito es levantarse después de estar acostada por sueño, por una enfermedad, por desánimo. Entonces, mire cómo es esto. O sea, Débora entendió, me tengo que levantar, tiene que haber un despertar. Y ella se levantó tal vez de la complacencia, se levantó proféticamente, ¿verdad?, a hablar sobre su nación, porque era una profeta. Y yo creo que la palabra de Dios en la boca de Débora fue tan poderosa que no solo el rey Barak se levantó. La Biblia dice que levantó del desánimo a 10,000 guerreros. 10,000 guerreros se levantaron con ella para pelear. ¿Se puede imaginar la influencia que tiene una mujer? Lo que nosotras podemos provocar cuando somos hacedoras, cuando nos levantamos, cuando despertamos. Dice Jueces 4:14, entonces Débora dijo a Barak, levántate. Otra vez la palabra levántate. No solo se levantó ella, fue con el rey y le dijo, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él.
Esto es poderoso poderlo entender. Yo no sé si ustedes lo están captando, pero yo, porque ustedes de verdad sean empoderadas y que a partir de hoy diga, Señor, quiero ser hacedora. Dame la estrategia como se la diste a Débora, porque yo me voy a levantar a pelear esta batalla con armas espirituales. No me voy a quedar aquí sentada simplemente quejándome o lamentándome, sino que voy a provocar ese milagro. Entonces, número 2. Mire la estrategia de Débora. Se levantó, pero era una mujer que siempre estaba sentada en las alturas espirituales. O sea, ¿quién le dio el poder para levantarse? ¿De dónde vino la fuerza para levantarse? Vino de la comunión que ella tenía con Dios, de la intimidad que ella tenía con Dios. No se levantó en sus propias fuerzas. Zacarías 4:6 dice, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por el poder del Espíritu Santo. Y si nos vamos a levantar, es por esa fuerza. Entonces, ese es el número 2. Debo subir a nuevas alturas espirituales. Mire, definitivamente Dios está buscando que nosotras subamos más alto. Y precisamente es lo que ha provocado esta pandemia. Si no, mire este grupo, muchos otros grupos que nacieron como consecuencia de la pandemia. ¿Por qué? Porque veíamos la necesidad de hacer algo, de levantarnos. Entonces, el Señor va a liberar soluciones y estrategias divinas, ¿verdad? Como se las dio a Débora, que van a contrarrestar todo las mentiras del enemigo, las malas noticias, lo que estamos escuchando, ¿verdad? Todo lo que el mundo dice. Estamos viviendo realmente una temporada donde no obtenemos la victoria. ¿Sabe por qué? Porque le hemos dado a Dios migajas de tiempo, migajas de adoración, migajas en todo. Y con Dios las cosas son o todo o nada. Aún la Biblia dice que ni frías ni calientes, ¿verdad? Dice, si eres tibio te voy a vomitar de mi boca, dice en Apocalipsis. Entonces, necesitamos arder en el fuego de su espíritu. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues simplemente estando en el lugar secreto, buscando esos tiempos de intimidad con Él, como Débora los buscaba. La Biblia dice que ella era profetisa. Y yo creo que poseía una unción poderosa por esa relación que ella tenía con Dios. Dice Jueces 4, del 4 al 5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Y especifica la palabra entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Miren, ¿qué significa que ella se sentaba entre Ramá y Betel? Ramá significa alturas. Y la palabra nos recomienda en Efesios 2:6. Dice, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese era el lugar donde Débora se sentaba. Entonces, nuestra posición en Cristo está por encima de todo gobierno, está por encima de toda potestad y está por encima de todo poder del enemigo. Yo siempre he dicho, si permanezco en las alturas, el enemigo no me puede alcanzar. ¿Por qué? Porque Él siempre va a estar debajo de la planta de mis pies, debajo de la planta de los pies de Cristo, dice la palabra que está. O sea, está en los lugares, ¿verdad? Arrastrándose como una serpiente, como lo que es en el suelo. Si yo subo a alturas espirituales, definitivamente Él no me puede tocar. Entonces, Betel significa casa de Dios. Y Génesis 28, 16, 17 nos habla de Jacob cuando él tiene un encuentro precisamente con Dios. Dice, al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Entonces, Débora estaba sentada. Betel significa casa de Dios. Ella estaba sentada precisamente en esos lugares altos, en las puertas del cielo. Ahí en ese lugar de intimidad, en ese lugar secreto, ella recibió las estrategias, recibió la sabiduría, recibió todo lo que necesitaba, ¿verdad?, para obtener las victorias que necesitaba. Entonces, si se dan cuenta, fue una mujer
que a causa de ser una hacedora y no simplemente una oidora, resolvió los graves problemas que Israel enfrentaba en aquella época. Y eso no es simplemente para aquella época, eso es para nosotros hoy. ¿Verdad? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si tú eres una mujer, has sido capacitada para levantarte como una Débora de este tiempo, como una Esther de este tiempo, como una Ruth de este tiempo, e ir, ¿verdad?, por todo lo que Dios tiene para ti. Fueron mujeres que no se quedaron de brazos cruzados, fueron mujeres determinadas, llenas del Espíritu Santo, fueron hacedoras, y por causa de ser hacedoras están ahí, ¿verdad? Ruth está ahí en la genealogía de Jesús, después de ser una mujer sobre la que había una maldición. Esa mujer pudo revertir esa maldición por ser moabita. Dios mismo envió una maldición sobre ella y esa mujer supo cómo revertir esa maldición simplemente por ser una hacedora. No se quedó, ¿verdad?, en el lugar donde estaba, sino que cuando Noemí la invita a ir con ella a Belén, que precisamente significa también casa de pan, ella dijo, por supuesto que voy. Orfa se quedó. Ella no quiso ir y de Orfa no se volvió a escuchar, pero Ruth cambió su destino. Ruth cambió radicalmente su futuro por causa de ser una hacedora. Ella dijo, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde tú vayas yo iré y tu Dios será mi Dios. Y quizás el decir tu Dios será mi Dios fue la decisión más radical que tomó, pero no se quedó ahí. Empezó a dar pasos de fe con Noemí hacia Belén, donde ella fue redimida. Entonces, si se da cuenta, cuando las mujeres somos hacedoras, se producen muchos milagros, se producen muchas victorias. Y yo quisiera que esta noche ustedes lo puedan entender. Dice Jueces 5:4, cuando saliste de Seir, oh Jehová, dice el canto de Débora, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Y dice Jueces 5:20, desde los cielos pelearon las estrellas, desde las órbitas pelearon contra Sísara. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue Débora la que peleó la batalla, no fue tampoco el ejército, ¿verdad?, que la acompañaba. Fue el mismo Jehová de los ejércitos el que peleó la batalla por ellos y el que pelea las batallas por nosotras cuando nosotras tomamos una acción. Cuando nosotras tomamos una acción, Él dice, mire, ahí hay una hija diligente, no es una perezosa, está siendo una hacedora, ángeles, vayan y ayúdenla. La batalla es mía, ella no va a tener que hacer nada porque yo soy el que lo voy a hacer todo. Eso es lo que yo he experimentado en mi vida. Eso es lo que sucedió cuando yo vi a aquel hombre aparecer aquel día, ¿verdad? No fue casualidad que él estuviera ahí precisamente en ese momento, que él y que se pusiera frente a mí y me dijera, siento del Señor decirle que la batalla que está peleando, el Señor ya le dio la victoria. La victoria simplemente fue causa de una acción que yo tomé, pero el que peleó la batalla fue el mismo Jehová de los ejércitos, como la peleó con Débora. Entonces la palabra es clara, ¿verdad? Dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El mismo Señor fue el que destruyó a los enemigos. Fue Dios quien peleó las batallas por ellos. Y realmente la presencia de Dios creo que debe ser el ingrediente principal en nuestra vida para que nosotras tengamos esa fuerza para poder levantarnos y ser hacedoras, permanecer en Él. Así que he llegado yo a la conclusión que para ser hacedoras de la palabra debemos permanecer. Y he llegado también a la conclusión, ¿verdad?, de que siempre seré una hacedora de la palabra. Ahora la pregunta es, ¿serás tú una hacedora? ¿O vas a seguir siendo simplemente una oidora? ¿Verdad? Quizás muchas escuchen esta noche y se queden igual y quizás muchas tomen acción. Quizás esta palabra las empodere y para decirle, Señor, que a partir de mañana mi vida no sea igual. Este va a ser el año de mi victoria porque yo voy a ser una hacedora y yo me levanto a pelear esta batalla. Porque tú estás conmigo y porque tú eres el que ya me dio la victoria. Porque cuando nosotras somos hacedoras, tomamos una acción sobre cierta situación,
con el poder de la palabra, no estamos peleando para ver quién gana, porque la victoria ya fue dada en la cruz del Calvario para nosotras. Somos sus hijas, somos herederas. Entonces, yo quisiera al mismo tiempo preguntarles, ¿verdad? ¿Estás dispuesta a permanecer? ¿Estás dispuesta esta noche a hacer un compromiso y decirle, Señor, no solo voy a ser una hacedora, yo quiero permanecer en ti? Cuando nosotros pensamos que no encontramos manera de hacerlo, sabe que Jesús mismo dijo algo. En Juan 5:19, Él dijo, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. O sea, cuando nosotros entramos en esa intimidad con Él, definitivamente buscamos imitarlo. Y si nosotros permanecemos en Él, haremos lo que vemos al Padre hacer, tal como lo hizo Jesús. Entonces, si tú quieres permanecer en su presencia, tienes que hacer hoy un compromiso de decirle, Señor, que esta serie, no solo a partir de hoy, sino que toda esta serie, yo pueda entender, Señor, que me estás llamando en este tiempo a asumir mi posición, a ser una hacedora. Gracias porque has puesto en mí todo lo que necesito, ¿verdad? Para ser una mujer de influencia, para ser una mujer de poder. Mire, he estado por mucho tiempo por los libros estudiando a las mujeres de la Biblia y me he dado cuenta cómo esas mujeres, muchas situaciones tan difíciles, supieron no solo permanecer en Él, sino ser hacedoras, lo que provocó que muchas obtuvieran sus milagros, ¿verdad? Como la mujer del flujo de sangre, tuvo que tomar una acción, dice que había gastado todo su dinero en médicos, pero llegó el momento en que ella dijo, he creído, yo sé que Jesús me puede sanar, pero ahora voy a tomar una acción, y se metió entre la multitud y no le importó tomarse del borde de su manto, porque ella sabía, ¿verdad?, que eso iba a provocar para ella un milagro. Tomó una acción y eso fue realmente lo que transformó su vida. Jesús dijo, ¿quién me tocó, verdad? Virtud salió de mí. Esa virtud fue la que sanó a esa mujer. Y yo creo que es lo que Dios quiere hacer por muchas mujeres en esta temporada. Él quiere que nos levantemos, quiere que realmente nosotras asumamos nuestra posición y que realmente dejemos ya de creer las mentiras del enemigo que nos han dejado en letargo, en estupor espiritual, nos han dejado desanimadas, cansadas, ¿verdad? Sin deseos de buscarlo. Tomemos estas estrategias de Débora, dos cosas, levantarse y permanecer en las alturas espirituales. Así que yo quiero orar por ustedes esta noche, que realmente esta palabra, ¿verdad?, sea un rema en su corazón, que se haga vida, y que ustedes puedan tener esperanza de que hay un futuro, ¿verdad? Porque los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal, pero necesitamos buscarlo, necesitamos permanecer. Él nos va a dar la fuerza para que nosotras seamos hacedoras, nos va a dar la estrategia, tal vez les va a dar estrategias como me las dio a mí, ¿verdad? De hacer cosas locas y de ir a darle 7 vueltas. Los vecinos tal vez pensaron que yo estaba loca, ¿verdad? Pero ¿sabe qué sucedió? Al día siguiente yo venía precisamente del mercado y se detuvo una mujer y me dijo, mire, perdone que la moleste, pero yo la vi a usted ayer orando aquí. Y yo quiero pedirle si usted puede orar por mí, porque desde que mi esposo me dejó, yo me alejé de Dios. Y entonces yo supe que no había impactado solo mi casa, sino que había impactado mi cuadra. ¿Sabe qué hizo el Señor después de un tiempo? El Señor empezó a devolver lo que el enemigo me había robado y no me lo devolvió como me lo quitó, me devolvió 10 veces más de lo que el enemigo nos quitó como familia. El Señor nos cambió de casa, el Señor empezó a restituir, pero el Señor usó esos tiempos de desafío, de pruebas, para hacernos hacedores, no solo a mí, a mis hijos, a mi esposo. Orábamos juntos, ayunábamos juntos, vimos las respuestas de Dios, vimos la restitución. Y desde entonces no he dejado de ver milagros en mi vida, en cada área.
Eso, mis hijos nunca volvieron a ser los mismos. Y yo creo que este es el tiempo en que como mujeres podemos impactar nuestros hogares, nuestras vidas, a nuestras familias, a quienes nos rodean. Quizás solo por ver tu ejemplo, por ver lo que tú haces, no vas a necesitar hablar. Tal vez es un hijo, ¿verdad? Que está rebelde y no vas a necesitar hablar porque solo con lo que vea en ti, con lo que vea que tú haces, él va a cambiar. Él va a decir, ¿verdad? Va a ser confrontado y va a decir, yo quiero lo que ella tiene. Yo sé que muchas están necesitando esto. Yo quiero hoy orar por ustedes, bendecirlas. Ahora está una temporada de milagros. Yo quiero que ustedes hoy le crean a Dios, que tomen acción porque lo que viene es una temporada de milagros. Para muchos. Y el Señor habló que era mes de dar a luz. Hemos dado a luz con dolor, pero lo que viene son milagros. No va a terminar el año sin que muchas empecemos a ver milagros, respuestas, cosas que se quedaron rezagadas, que de repente el Señor las está trayendo a memoria. Él está recordando aquellas promesas que te dio que olvidaste, aquellas peticiones que llevaste al trono de la gracia y que regaste con lágrimas. Ahora van a empezar a ser cosechadas, pero necesitas tomar una acción. Desempolva las promesas. Que no te importe si te dicen que estás haciendo cosas locas, estás loca, eso si se murió hace mucho tiempo, Él está resucitando. Espíritu de resurrección de bueno, decía, estamos perdidos y no tenemos esperanza, pero Él no solo envió la palabra, mire cómo es esto, no solo envió la palabra, Él le dijo al profeta, ordena que el Espíritu de Dios sople de los cuatro vientos, porque estos huesos vivirán. Y les dijo, abriré sus tumbas y de ahí los sacaré. Si hay cosas que se murieron, tú piensas que están muertas, y Él dice, solo estaba esperando el tiempo exacto, solo estaba esperando que tú te levantaras y tomaras una acción. Pero ahora veo que eres una hacedora. Recibe ahora lo que has estado esperando. Así que gracias, Padre, porque esta noche yo sé que has hablado al corazón de cada una de nosotras. Padre, yo en el nombre de Jesús activo hoy, Señor, en cada una, Señor, esta palabra, que como Déboras de este tiempo nos levantemos, Señor, sin temor, toda intimidación. Creo que cada una tiene la mente de Cristo, una mente de victoria, Señor, que cada una se levanta ahora a tomar posesión de lo que le pertenece por herencia, Señor. No vamos a permitir que el enemigo nos siga robando, Señor, porque tenemos autoridad para decirle, te vas en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Y yo declaro hoy, Señor, que cada una, Señor, se levanta hoy como una, Señor, mujer de autoridad, Señor, con el poder que tú le has dado, la fuerza de tu espíritu, Señor, a ungir sus hogares, a declarar que este día, esta noche, entra tu espíritu, que hay una visitación divina en cada hogar, en cada familia, que trae un rompimiento, Señor, que trae lo nuevo, que trae un nuevo comienzo, Señor, que trae el cumplimiento de las promesas que tú tienes con cada una, Padre. Yo declaro, Señor, que estaremos dando testimonio de los milagros que ocurrirán, Señor, porque no nos vamos a quedar sentadas esperando que todo venga. Vamos a accionar, Señor. Vamos a tomar pasos de fe. Vamos a empezar a pelear esta batalla en el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, yo las bendigo, Señor. Yo declaro que tú rompes ahora todo yugo, toda carga, todo peso que pueda estar en los hombros de tus hijas, Señor. Espíritu Santo de Dios, la unción pudre los yugos, pudre hoy los yugos, quita las cargas, Señor, porque tú dijiste, vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Nos levantamos, Señor, como Déboras de este tiempo en la fuerza de tu espíritu. Señor, no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en el nombre de Jesús yo hablo vida. Vida, Señor, aquellos corazones que tal vez por el sufrimiento, Señor, por las circunstancias difíciles, por las necesidades se han endurecido. Yo declaro que tu espíritu ahora, Señor, trae un soplo, Señor, sobre esos corazones. Sincroniza nuestro corazón con el tuyo para que podamos permanecer en esa intimidad, en ese lugar secreto y creer que tú eres el Dios de lo imposible. Creer, Señor, que te vamos a buscar no por lo que tú nos puedes
quieres dar, sino por amor. Señor, que podamos volver a ese primer amor, Señor, y permanecer en esos lugares altos, entre Ramá y Betel, Señor, no porque te necesitamos, sino porque te amamos, Señor, porque anhelamos esa relación íntima contigo. Haznos volver a ese lugar secreto, Señor, y que podamos volver a esos tiempos de amores, Señor, y que podamos ver cómo, Señor, tu amor nos levanta, es tu amor el que nos sustenta, es tu amor el que nos abraza y nos consuela en medio de toda tribulación, Señor. Así que gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque podemos creer que, Señor, los meses que están por venir serán meses de cumplimiento. Serán meses, Señor, donde veremos una vez más tu mano poderosa moverse, Señor, trayendo resurrección a todo aquello que está seco, que está estéril y que está sin vida. Yo hablo vida en el nombre de Jesús y declaro, Padre, que esta noche, Señor, empieza un mover sobre nosotras, un mover de tu espíritu. Háblanos en sueños, en visiones, Señor, que nosotras podamos tener también hambre y sed de ti, Señor, y que en el nombre de Jesús recibamos las estrategias que necesitamos, Señor, en cada circunstancia que estemos enfrentando. Así que yo hablo vida, Señor, sobre cada una, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Oro porque esta palabra de verdad ha llegado al corazón de cada una y sé que con grandes cosas nos va a sorprender el Señor. Amén.